El ruido ensordecedor de los cañones hacen temblar la tierra, pero un joven soldado, de repente, solo percibe un silencio absoluto. Sigue de pie, intacto. Su teniente le toca el hombro para susurrarle una verdad imposible. Acaba de morir. Ha cruzado la línea donde el dolor físico desaparece y el terror se desvanece. La próxima parada, un mensaje urgente desde el umbral del más allá. Mi nombre es Bob. En la Tierra fui un soldado, pero antes de eso fui el hijo de una mujer maravillosa con la que vivía en una vieja casa a las orillas del río Hudson. Mi madre y yo no solo éramos familia, éramos los mejores amigos. Pasábamos horas en mi habitación jugando y experimentando con un telégrafo inalámbrico. Poco sabíamos que ese simple juego se convertiría en nuestra única línea de salvación. Cuando estalló la guerra mundial, me enlisté. Fui asignado a un cuerpo de ingenieros y gané mi comisión como subteniente. Fui a Francia con el corazón lleno de valentía y orgullo. Y entonces, un día, cerca de Lens, caí. Fui alcanzado por el fuego del enemigo. Pero aquí es donde comienza mi verdadera historia. Mi muerte no fue un final oscuro ni aterrador, fue simplemente un instante. Un minuto estaba en medio del caos, del fuego cruzado y del ruido ensordecedor de los cañones, y al siguiente, mi teniente Jack Wills me tocó el brazo y me dijo, nuestro comando ha cruzado, vámonos. Yo pensé que se refería al río. Caminamos por una ladera limpia, sin humo ni cráteres. Miré mi uniforme. Seguía siendo verde oliva, pero la tela era extrañamente diferente, como si estuviera tejida de nubes muy finas. Ya no tenía mi arma pesada. Le pregunté a Jack qué nos pasaba exactamente. Me miró a los ojos y me dijo, Bob, estamos muertos. No lo creí al principio porque me sentía perfectamente bien. No había ningún tipo de dolor, no había horror. Cuando marchamos a través de las barricadas de alambre de púas de los alemanes sin que nos rasgaran, me di cuenta de que el cuerpo que podía ser herido había quedado atrás, derramado en ese campo rojo. Yo, el verdadero yo, estaba intacto, estaba más vivo que nunca. Y en ese instante de claridad absoluta, mi primer pensamiento fue para mi amada madre. Tenía que decirle que estaba bien, que el final verdaderamente no existe. El pánico es una ilusión de la carne que desaparece cuando dejas el cuerpo físico. Ahora era un ser libre, listo para mi nueva y verdadera misión. Para mi total sorpresa, no fuimos arrebatados hacia un cielo distante ni flotamos hacia las nubes misteriosas. Nos quedamos exactamente donde estábamos, en los campos de batalla de Francia. Descubrí que hay un propósito inmenso para esto. El alma abandona el cuerpo físico de la misma manera que un niño sale corriendo por la puerta de su escuela al terminar las clases, de forma repentina y con una inmensa alegría. Sin embargo, hay un breve periodo de gran confusión. Muchos de los jóvenes soldados que caían en combate llegaban totalmente desorientados y asustados. Se sentían fuertes, completos, y no entendían por qué sus compañeros vivos ya no les respondían ni los miraban a los ojos. Nuestra nueva misión era recibirlos inmediatamente. Formamos grandes unidades de rescate, campamentos completos instalados en las colinas por encima de Verdún. Trabajamos sin descanso, día y noche, como guías en esta existencia. Cuando un soldado venía al oeste, como le llamábamos nosotros a morir, estábamos ahí para recibirlo, calmarlo y explicarle suavemente lo que había sucedido. Éramos sus primeros amigos en el umbral divino. El lugar donde estábamos no era un vacío etéreo ni aburrido. Teníamos tiendas de campaña seguras, formaciones y deberes importantes. El paisaje físico de la Tierra seguía ahí, pero nuestra nueva percepción era infinitamente más aguda y perfecta. Veíamos los campos arrasados, sí, pero también veíamos las maravillosas estructuras inmortales que la absurda guerra no podía destruir jamás. Además de los fuertes soldados, habían mujeres increíblemente valientes cruzando las trincheras.
Eran las enfermeras de la Cruz Roja que habían fallecido y que ahora continuaban su noble labor, cuidando celosamente a los recién llegados, especialmente a los caídos más jóvenes. Incluso vi perros leales. Aquellos animales fieles que habían muerto también cruzaban este puente invisible y acompañaban a sus queridos amos en este nuevo plano, olfateando nuestras manos alegremente, demostrando que el amor trasciende verdaderamente todas las especies. La vida aquí es increíblemente vibrante. No necesitamos dormir de la misma manera humana, ni necesitamos comer alimentos densos. Simplemente absorbemos la energía y el agua cristalina del entorno. Nos movemos velozmente sin el peso torpe de la carne mortal. Todo fluye con una armonía increíble y una energía vibrante que el cuerpo humano apenas podría soportar. Pero a pesar de toda esta paz inmensa y actividad constante, había una sombra profunda que nublaba nuestra alegría diaria, una pesada carga que nos ataba fuertemente y nos causaba un sufrimiento indescriptible. Esa triste carga de la que hablo son las abundantes lágrimas de los vivos. Escúchenme muy bien, porque esto es lo más importante que tengo que decirles hoy. En este nuevo plano luminoso somos totalmente inmunes al temido dolor físico. Una ráfaga de balas no puede herirnos, pero somos seres puramente emocionales y el sufrimiento mental intenso es nuestro único y verdadero infierno. Cada lágrima derramada desesperadamente en la tierra por un ser querido cae directamente y con fuerza sobre nuestros corazones espirituales aquí. El sonido desgarrador de los sollozos de las madres, las jóvenes esposas y los padres cruzan la frontera invisible y nos torturan cruelmente. He visto a hombres inmensamente valientes que enfrentaron las ametralladoras enemigas sin pestañear una sola vez, quedar completamente paralizados por la agonía al escuchar a sus queridas familias llorar amargamente por ellos. La muerte es un proceso natural, es solo pasar serenamente de una habitación pequeña a una muchísima más grande y luminosa. Pero el duelo humano desesperado, la triste ropa negra, la equivocada sensación de finalidad absoluta, eso no es natural. Esa desesperación nos detiene y nos lastima. Por eso busqué desesperadamente una forma rápida de comunicarme con mi querida madre. Al principio utilicé nuestra vieja y confiable conexión, el telégrafo inalámbrico, interviniendo astutamente las ondas de radio con mi simple pensamiento. Pero luego me di cuenta de que el pensamiento puro es la fuerza invisible más poderosa y libre de todo el vasto universo. No necesitan mediums, ni misterios confusos, ni sesiones lúgubres. Cualquier persona que busque intensamente señales del más allá solo necesita un rincón tranquilo, una mente muy abierta y su propio e incondicional amor. A través de lo que ustedes llaman escritura automática, comencé a dictarle rápidamente mis mensajes directos a la receptiva mente de mi amada madre. Es simple y poderosa telepatía. Mis profundos pensamientos fluyen hacia ella rítmicamente como la incesante marea. El gran problema de la humanidad es que siempre buscan respuestas sumamente complejas y rechazan tercamente lo más sencillo. Estamos viviendo simplemente a un solo velo de distancia, un velo extremadamente fino que ustedes mismos pueden levantar fácilmente si prestan mucha atención, si usan sabiamente esos sutiles sentidos internos que tienen adormecidos profundamente. Sus queridos seres que partieron están vivos, están llenos de ambición positiva, de profundo amor y están a su lado constantemente. La próxima vez que sientas el fuerte impulso de llorar amargamente por alguien que aparentemente se ha ido, recuerda que tu intenso dolor es una pesada cadena para ellos. Reemplaza inmediatamente el llanto triste con la total certeza de que están perfectamente bien. Tu invaluable paz mental es nuestro mayor alivio en el inmenso mundo espiritual. A medida que pasaba el tiempo acelerado en nuestro campamento espiritual de tránsito, comencé a aprender más cosas maravillosas sobre las inflexibles reglas de este inmenso universo. Conocí a sabios instructores, seres mucho más avanzados que venían pacientemente a enseñarnos a todos los recién llegados.
Nos explicaron detalladamente que la amada Tierra no es más que el hermoso jardín de infancia de la joven humanidad, una dura escuela preparatoria donde el alma eterna se forja a través de la intensa experiencia material. Allí aprendí la profunda y hermosa verdad sobre las ansiadas almas gemelas. Nuestro guía celestial nos explicó una ley universal y muy reconfortante. Cada ser humano es la mitad exacta de otro ser divinamente creado. En la tierra podemos tener muchas alianzas diferentes, pero el verdadero y definitivo matrimonio es el del espíritu puro. Cuando esas dos mitades exactas finalmente se encuentran, se unen felizmente en una divina armonía perfecta. Pero la revelación celestial más asombrosa y humilde de todas no fue sobre el cosmos estrellado, sino sobre la compasión divina y absoluta que nos rodea. En los oscuros campos de batalla, donde el despiadado fuego de artillería destrozaba la débil carne humana, nosotros no estábamos jamás solos. Constantemente escuchábamos rumores sobre una poderosa presencia sagrada. Era el amoroso Salvador. Caminaba suavemente entre las sucias trincheras, deteniéndose junto a los pobres moribundos, dándoles paz divina y sanando sus almas. Llegó el inevitable momento en que nuestro unido batallón de relevo fue llamado directamente a avanzar sin más demoras. Nuestra importante tarea inicial en las tristes zonas de intenso combate había terminado completamente y debíamos marchar ordenadamente hacia nuestro próximo y glorioso destino. Es vital que sepan que nosotros no volamos rápidamente hacia el alto cielo, marchamos a paso ligero, con una vital energía inagotable y sorprendente, atravesando oscuros bosques y caudalosos ríos sin que absolutamente nada físico nos detuviera. Pasamos silenciosamente por pequeños pueblos franceses que, lamentablemente, en el mundo material estaban cruelmente reducidos a tristes escombros y cenizas grises. Pero desde nuestra nueva, pura y clarividente visión, observamos maravillosamente que las verdaderas estructuras, como las grandes e imponentes catedrales, permanecían bellamente intactas e inmortales. La destructiva maldad del frágil hombre solo puede destruir temporalmente la carcasa física de las valiosas cosas. La fuerte esencia espiritual es sagradamente intocable, pura y eternamente brillante. Finalmente, nuestra pacífica marcha se detuvo abruptamente frente a un cristalino río de una belleza absolutamente e indescriptible, radiante, brillante y muy sereno. Este hermoso lugar era nuestro anhelado punto de partida, nuestro puerto de luminosa salida hacia las dimensiones más amplias de las que nuestros amables instructores nos habían hablado. Un gran júbilo inmenso, exactamente como el de los pequeños niños al salir alegremente al soleado recreo, se apoderó rápidamente de todos nosotros. Arrojamos felices nuestras temporales prendas exteriores y corrimos apresuradamente hacia la fresca agua cristalina para sumergirnos profundamente en ella. Sabíamos que al cruzar esa luminosa corriente dejaríamos definitivamente atrás la envoltura de la Tierra para adentrarnos en las verdaderas promesas del universo. Antes de cruzar, dejé mi último pensamiento grabado en la mente de mi madre, y ese es el mismo mensaje que te dejo hoy. Seca inmediatamente tus lágrimas. No te lamentes en la fría oscuridad. Somos eternamente inmortales. Tus preciados seres queridos están magníficamente vivos, sumamente vibrantes, trabajando arduamente y amando intensamente. Esta vida después de la muerte es solo el gran comienzo. Confía y abre tu corazón, porque la vida nunca, jamás termina. A veces, las fronteras entre este mundo y el siguiente no están hechas de piedra o de distancias inalcanzables, sino de nuestros propios miedos y dudas. La muerte no es un muro frío, sino una puerta hacia un horizonte mucho más amplio y luminoso. El viaje de Bob nos deja una lección profundamente sanadora. El amor es la fuerza más poderosa del universo, un puente magnético e irrompible que la pérdida del cuerpo físico jamás podrá destruir. Nos enseña que la mejor manera de honrar a aquellos que se nos han adelantado no es aferrarnos a las lágrimas y a la desesperanza, sino a vivir con valentía y mantener el corazón receptivo,
sabiendo que ellos siguen su camino y que nuestra propia paz mental es su mayor consuelo en ese nuevo plano. La primera edición de Grace Duffy Boylan del libro Tu hijo vive fue escrita de forma anónima por temor a que sus compañeros la ridiculizaran. Decidió escribir este libro sobre su hijo que acababa de ser asesinado en Flandes luchando en la Primera Guerra Mundial. Además, es una transcripción exacta de sus conversaciones a través del código Morse en una máquina de telégrafo, después de que murió. Boylan dice, lo que sentí al ver a mi único hijo ir a la guerra es justo lo que otras madres han sentido y sentirán a medida que se dan más y más hombres jóvenes a su país. Pero lo que tengo que revelarles es lo que todo padre y madre deben saber, y simplemente voy a decirlo a través de este libro. Amigos, espero que hayan disfrutado del video, el cual está basado en el libro Tu hijo vive. También quiero recordarte que si tienes una historia, escríbeme en los comentarios. Tengo una historia, te envío mi correo electrónico y en el correo electrónico te paso mi WhatsApp para que me envíes tu historia, ya sea por video o por audio, como te sientas más a gusto. También si eres nuevo, recuerda suscribirte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. No olviden compartir y darle like. También, ya saben, si me quieren apoyar, me pueden regalar un hype, que también eso me ayuda bastante para que el video siga siendo recomendado a más personas. También quiero decirles que tengo un video que sé que les va a gustar de este lado. Nos vemos en el próximo video.